parlamentario aragonés tiene la palabra. Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario Aragonés ha presentado también una enmienda a la totalidad con el objetivo de frenar o paralizar este intento del Gobierno de subir los impuestos, situándonos como una de las comunidades autónomas con mayor presión fiscal de España. Y les voy a dar 10 poderosas razones por las que el Grupo Parlamentario Aragonés ha presentado una enmienda a la totalidad. En primer lugar, y quizás la más importante, ¿es este el momento para subir los impuestos? Nosotros creemos que no. La economía aragonesa todavía se encuentra en fase de recuperación y, por lo tanto, mientras estemos en una fase de recuperación, creemos que es un grave error subir los impuestos a las familias y a las empresas. Llevamos 8 años de intensa crisis que ha golpeado de lleno al tejido productivo y también a miles de familias aragonesas que han perdido sus empleos y que también han visto cómo su poder adquisitivo era cada vez menor. Las empresas y las familias necesitan oxígeno. En segundo lugar, ustedes no cumplen con su palabra y también le toman, lo que es peor, el pelo a los aragoneses. Ustedes se presentaron a las elecciones autonómicas con un programa electoral que decía que no iban a subir los impuestos ni tampoco iban a crear nuevos y que el aumento de la recaudación vendría vía recuperación económica. Y le están tomando el pelo a los aragoneses porque pretenden hacer que la gente se crea que con estos impuestos no les va a repercutir en sus bolsillos. Los aragoneses no se merecen este trato. En tercer lugar, es mentira que con estas medidas vayan a pagar los más ricos. Ustedes repiten este mantra, dicen que van a pagar los más ricos y estos señores del Gobierno no es verdad. Este proyecto de ley afecta a familias medias, a familias bajas, a pequeñas y medianas empresas, a autónomos, a jóvenes, a pensionistas. Nos afecta a todos y nos golpea a todos, sin excepción. Todos vamos a pagar más, independientemente de los ingresos y del patrimonio. En cuarto lugar, esta ley de medidas tributarias golpea de lleno a una clase media que está esquilmada y agotada por la crisis económica. La clase media aragonesa va a ser de nuevo quien pague los platos rotos de esta crisis, la que siga soportando las consecuencias. Una clase media que cada vez está más empobrecida, una clase media que lo que espera de la salida de la crisis es un respiro para sus economías y para que su poder adquisitivo se recupere. En quinto lugar, la consecuencia de esta subida de impuestos va a suponer un freno al consumo y un freno a la inversión, porque los aragoneses con menos dinero en el bolsillo vamos a gastar menos y las empresas con mayor carga fiscal van a paralizar la creación de empleo y a restar competitividad a nuestras empresas. La subida de la presión fiscal puede provocar un efecto disuasorio tanto en aquellos emprendedores que ya desarrollan su actividad en Aragón como otros que puedan sentirse atraídos por la ubicación geoestratégica de Aragón o por nuestras potencialidades. En sexto lugar, ¿es posible mejorar la recaudación sin subir los impuestos? Nosotros creemos que sí, pero ustedes ni se lo han planteado. Ni una sola medida que a través de la eficiencia en la gestión haga que los servicios públicos sean más sostenibles. Ni tampoco hablan de las medidas tan necesarias para luchar contra las economías sumergidas y contra el fraude fiscal. Necesitamos un Gobierno que planifique con eficacia, con eficiencia y con rigor. Pero ustedes no tienen ni estrategia, ni planificación, ni proyecto de futuro. Actúan desde el cortoplacismo, queriendo subir impuestos para encajar unas cuentas que no sabemos dónde nos van a llevar. En séptimo lugar, ¿van a conseguir recaudar más? No. No solo no se va a recaudar más, sino que se va a generar justo el efecto contrario. En el caso de hidrocarburos, ya se ha demostrado que este impuesto provoca una disminución en la recaudación al provocar la fuga de consumidores a otras comunidades autónomas. Desciende la recaudación de los ingresos en las estaciones de servicio un 50% y desciende también el nivel de ingresos vía IVA, ya que van a derivar los consumos a las bases, cargando los depósitos en aquellas comunidades autónomas donde no se aplica este impuesto.
porque está demostrado que el impuesto de hidrocarburos provoca el efecto frontera y por eso las comunidades autónomas que lo han implantado lo están ahora suprimiendo. Para poner más ejemplos, en el sector inmobiliario, un sector que tampoco levanta cabeza ni en la fase de recuperación económica, está demostrado que el incremento en el impuesto de actos jurídicos documentados y en el de transmisión patrimonial va a afectar a una reducción del 30% de la recaudación en estos impuestos, solo en ese sector. Se va a recaudar menos también porque Aragón se va a convertir en una isla en desventaja total con otros territorios colindantes que mantienen criterios diametralmente opuestos y que están favoreciendo políticas expansivas de apoyo a la recuperación, como es el caso del impuesto de sucesiones y donaciones, donde los aragoneses vamos a pagar más por herencias o donaciones que otros ciudadanos en España. Y las empresas se van a ver atraídas a las provincias más próximas con incentivos que favorecen a la empresa familiar. Octavo, el Gobierno con estos impuestos va a lastrar la competitividad de nuestras empresas. Les voy a poner el ejemplo de la nieve. En el caso de la nieve, hay 1000 empresas que viven de este sector en las montañas, en nuestros valles. En los valles, el sector de la nieve representa entre un 40 y un 68% del PIB. ¿Saben que la crisis económica ha hecho que el sector de la nieve se estanque? ¿Saben que llevamos varias temporadas que en España no crecen los esquiadores nacionales? ¿Saben ustedes la enorme dependencia que tienen nuestras estaciones de esquí aragonesas de los esquiadores nacionales? Un 10% internacional frente a un 90% de esquiadores nacionales. Si solo tenemos un 10% internacional, es porque nuestro dominio esquiable no es competitivo ni con Dolomitas ni con los Alpes. Pero como ustedes, la Unión de Estaciones, ya la desechan, lo único que les queda a las estaciones de esquí y a las empresas para ser competitivos es tener instalaciones punteras, promociones turísticas innovadoras y precios competitivos. Y ni una cosa ni la otra. ¿Y qué creen ustedes que se va a conseguir con la imposición de este impuesto? Pues lógicamente un aumento del precio del forfait y una fuga de esquiadores fieles a otras estaciones de esquí con precios más asequibles. Quien ha puesto el impuesto de la nieve ni sabe, ni conoce, ni le interesa, ni le preocupa al sector del turismo. La situación de las empresas de esquí es preocupante. Su margen de beneficios es nulo. Quien sí sabe de esta situación parece ser son los, por cierto, diputados socialistas de la Diputación Provincial de Huesca, que se han opuesto frontalmente a la instalación de este impuesto. Espero también que cuando vengan las enmiendas parciales los diputados ostenses de esta Cámara también voten en consecuencia. Pero no voy a hablar solo del caso de la nieve, también quiero hablar de otros sectores productivos, porque al final, ¿a quién afecta? ¿A quién favorecen esta subida de impuestos? ¿A qué sectores productivos afecta? ¿O a qué sectores productivos favorecen estas medidas? No favorece a ninguno. No solo no somos sensibles con un sector tan estratégico como es el de la nieve, sino que tampoco lo somos con el tema de la logística. En el caso de hidrocarburos, si queremos situar a Aragón a la vanguardia de la logística, flaco favor le estamos haciendo con esta medida. Pero la medida de hidrocarburos sí que va a afectar a los pequeños y medianos, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, que a estos no se les va a devolver el dinero que adelanten al llenar sus depósitos para ir a trabajar. En noveno lugar, presentan un proyecto de ley de medidas tributarias sin garantías de estabilidad y mayorías para aprobar un presupuesto en el ejercicio 2016. En estos momentos este Gobierno no tiene ni cuenta con la mayoría suficiente para garantizar que en 2016 tengamos presupuesto. Y no solo no presentan este proyecto de ley de medidas tributarias sin presupuesto, sino que tampoco lo hacen sin medidas administrativas tan necesarias para impulsar la incentivación del empleo. Y en décimo lugar y último y clave para este debate y que este proyecto de ley obvia y olvida, ¿con estos impuestos se va a favorecer la creación de empleo? ¿Se va a favorecer la creación de empleo con la subida de impuestos? Evidentemente no. Como digo, llevamos 8 años de intensa crisis que ha golpeado a empresas y ha destruido empleo. Y desde el Grupo Parlamentario Aragonés les rogamos y les pedimos, señores del Gobierno, que se dediquen a lo prioritario en este momento, que es crear empleo. Reconsideren su propuesta.
Para poder repartir la riqueza, primero hay que crearla. Se puede recaudar más sin subir impuestos, vía mejora de la recaudación a través de la mejora económica. Traigan un plan para combatir el fraude fiscal, como ha hecho su homóloga en Andalucía. Una administración más eficiente. Y, sobre todo, no justifiquen la subida de impuestos para recuperar servicios públicos que hagan recuperar la dignidad de las personas. La dignidad de las personas no la recuperan los subsidios, la recuperan los empleos. Gracias, señora diputada. Turno en contra de las enmiendas.